Bueno, les dije que me iba a dar un gusto personal y profesional y quiero presentar a una colega, a una amiga mía, a una persona que además admiro porque realmente no solo es una periodista de aquellas, sino que además tiene una vocación que la lleva a escudriñar y a hacer lo que yo no puedo, que es sentarse horas y horas y horas y escribir largos libros que en general no solo son un éxito editorial, sino que además son imperdibles. María O'Donnell, ¿cómo estás, amiga? Qué linda, Nancy, ¿cómo andás? Vos haces un montón de cosas de las que yo sería incapaz. Pero obviamente, pero por eso mismo, pero yo admiro igualmente lo admiro y no lo quiero hacer, ¿eh? No te preocupes. Como vos también admirás que vaya a la tele y me peleé con cualquiera y vos no, tampoco tendrías No, muchas ganas no, de estar. pero por ejemplo, vos en gráfica, a vos sos muy buena en gráfica también. Sí, me encanta escribir cuando tengo tiempo, y es cierto, pero yo soy expulsiva, entonces cada cosa, cada dato que me entero no puedo evitar sentarme y escribirlo. Para hacer un libro tenés que guardar un montón de No. datos durante un montón de tiempo, y yo esa sensación, yo engordaría kilos, mira, muchos más de los que me como ahora. Bueno, María, vamos sobre lo tuyo, porque la verdad me pondría a hablar con vos de todo, pero vamos a lo que nos importa y es a tratar de acercarle a nuestros oyentes un poquito de tu último libro, ¿no? Que es un libro al cual vos trabajaste y muchísimo, como haces con todos, pero esta es la primera vez que es un libro que es como una especie de remake del anterior, ¿no? Total. Es rarísimo, porque es un libro que ocurrió después que había publicado el primer libro sobre el Por- secuestro de los Bon, y me sumergí de vuelta en la historia como si hubiese sido la primera vez por la cantidad de material de esta historia tan extraordinaria que es el secuestro de los hermanos Bon allá por el 75, por el cual Montoneros cobra 60 millones de dólares, que hoy serían más de 300 millones de dólares actualizados por inflación. Exacto. Por la inflación que también hay en dólares. Quiero decir, linda gente, porque nos quejamos de la nuestra, pero los dólares también se devalúan. Así que del 75 acá, de 60 fueron 300. Ahora bien, ¿cómo fue que empezó? Digo, a ver, contale un poco a la gente, para aquellos que quizás nunca han Total. leído ni siquiera el anterior, ¿no? ¿Qué van a encontrar en este Born y Quieto? Bueno, van a encontrar una historia extraordinaria de un secuestro de la familia más rica de aquel momento de la Argentina, un drama familiar, humano, de un padre que originalmente no quiere pagar, en un momento muy convulsionado del país, ¿no? Porque esto es el año, arranca en el 74, si en el 75 había muerto Perón, Isabel se tambaleaba, estaba a la vuelta a la esquina el golpe militar, es un año de mucha acción de operativos de armados de las guerrillas. En ese momento Montoneros había vuelto a la clandestinidad y el modo principal de financiamiento eran estos secuestros extorsivos, solo que hasta ese momento habían cobrado secuestros de 5 millones, 6 Sí, obvio. millones. En este piden 100, terminan negociando en 60. Y es también un poco una historia del debate interno de Montoneros que se da en ese momento, ¿no? Porque Ahora, Quieto, que es la... perdóname, María, te paro ahí por lo Decime. siguiente, ¿no? Montoneros, obviamente, digamos, salía a hacer secuestros extorsivos, que es una actividad básicamente criminal desde todo punto de vista, no es ideológica, criminal, es conseguir plata, pero en un debate interno también que tiene que ver cómo financiar la política, que es algo que es un debate que continúa hasta hoy. Claro, en ese momento las organizaciones, sobre todo, viste, Montoneros venía de toda la movilización con Campo, a la vuelta de Perón, el momento, digamos, de la juventud maravillosa, y se habían gastado toda la plata en ese momento. Y, digamos, o asaltaban bancos o expropiaban, como lo llamaban ellos, regimientos militares para hacerse de armamento, o asaltaban fábricas de armamentos. Y en el 75 adoptaron como principal modalidad no solamente Montoneros, también el ERP, los secuestros extorsivos. Había también una suerte de carrera con el tiempo, pues sabían que se venía el golpe militar. Entonces también era como una apuesta, un pleno en ese momento de sacar el mayor jugo posible al secuestro más caro. Y en ese contexto te decía Nancy que hay también un debate muy fuerte en Montoneros, que para mí es muy interesante en ese momento, porque Quieto, que era más grande que Firmenich y venía de otras organizaciones y era como mucho más experimentado y se habían fusionado con Montoneros en ese momento. Bueno, cuando pasan a la clandestinidad de vuelta,
empieza a ser una organización que solamente se daba a conocer a través de los atentados que hacía o los operativos militares que llevaban adelante. Entonces, había una discusión de decir, che, volvimos a la clandestinidad, sacamos, no tenemos ninguna pata política, territorial, o sea, antes ellos habían estado en las universidades, en las calles, Claro. en las fábricas. Entonces, empieza una idea de que más que una organización político-militar se habían vuelto como y atacaban a las Fuerzas Armadas. Además, es el momento en que hacen el operativo en Formosa, un operativo en Tucumán, y hay un debate interno de si ese es el camino que tiene que seguir o no la guerrilla, si se entiende qué es lo que está haciendo la guerrilla, que en teoría luchaba por un mundo mejor, si lo único que hace son operativos militares. Obvio. Es la lógica, digamos, del momento, ¿no? El libro entonces indaga, en función de todo esto, retrata hasta cuándo, María. Porque, insisto, es rarísimo esta historia del libro, porque literalmente es así, digamos, es el libro del libro y se viene, tengo entendido, también la película o la serie. ¿Cómo viene la mano? Creo que es una peli primero, en eso están. Pero bueno, no. Lo que pasó es que el primer libro yo tenía el testimonio de Jorge Bon, que nunca había hablado del tema. Pasaron 40 años de un hecho muy traumático para toda la familia y él a los 80 años decide hablar de eso. Yo dije, bueno, ya está, publico el libro y me llama el hijo de uno de los negociadores del lado Bon y me cuenta que su padre había sido uno de los negociadores y que había desgrabado porque había soñado con escribir un libro sobre esta historia, pero nunca le habían dado permiso a los Bon para que lo publicara, y tenía 350 páginas desgrabadas de cómo había sido la negociación. Y entonces, a partir de eso, yo también descubro qué rol específicamente tuvo Quieto, que era la contraparte, aparece Quieto como el coprotagonista, y algo muy interesante que es hasta dónde Jorge Bon, hijo, fue artífice de su propia liberación, pasándole data a los montoneros, organizando los pagos, o sea, él es el que lleva, yo con el primer libro me daba la sensación de que había sido así, había cosas que él decía que iban en esa dirección, pero a partir de las desgrabaciones es impresionante. O sea, que redescubriste y obviamente editaste nuevamente entonces este libro, que es una segunda parte y no tanto, pero que obviamente ya mismo, porque ya me llegó, me voy a sentar a leer algún fin de semana de estos que esté un poco más tranquila, Claro, María, porque sí, esto vos que estás amerita. trabajando tan poco, Nancy. Exactamente, pero tengo tiempo para los libros bien escritos, porque ese es el otro tema. María O'Donnell, que es periodista, que a la mañana tiene de acá en más en Radio Urbana. Buenísimo, María, estamos liderando los ratings, Es María. espectacular, Nancy. Somos Dos dos minas. mujeres, dos minas liderando los ratings de la mañana de la FM, chicos, hay que decirlo esto en los programas periodísticos, así que Tenenbaum, te queremos, 60 años tenés, feliz cumpleaños, pero acá estamos nosotras. No, me encanta que esté pasando Así eso que, con nuestros as- programas. exactamente, así que bueno, te agradezco muchísimo y obviamente estamos ahí para leer el libro. Yo cuando lo termine de leer voy a hacer yo mi propia reseña, porque obviamente uno de los detalles que hay que tener en cuenta es que muchas veces los libros periodísticos son lo que antes se llamaban los instant book, un tema del día, bueno, dale, vamos con el caso tal y dale que va. María labura un montón y además los escribe muy bien y eso es realmente lo que hace de calidad cualquiera de sus productos. Así que María, muchísimas gracias. Te Gracias, quiero Nancy, te mucho. quiero, te Yo quiero. también, Gracias. y nos estamos viendo un día de estos, que alguna de Te las lo dos pido deje por un favor. ratito. Chao, muchas gracias. Chao.